Buenas para todos y para todas los amigos, seguidores y cibernautas de esta importante revista virtual internacional Contraportada. Bienvenidos a nuestra columna. Mi nombre es Javier Felizola de la Escuela Nacional Constituyente en Colombia y para América Latina. Esta columna, este escenario, por lo menos en esta etapa, en esta tercera columna, que ya hoy es la tercera, la hemos dedicado a hacer un poco de pedagogía para la constituyente. Y nos parece importante porque Colombia está clamando, el pueblo colombiano está clamando por un proceso constituyente, está clamando por una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque consideramos, muchos de las organizaciones de base, organizaciones sociales, organizaciones y movimientos populares, culturales, cívicos, ciudadanos, que esa transformación profunda, lo que hemos llamado la Segunda República, solamente se puede lograr con un proceso constituyente y con una Asamblea Nacional Constituyente que genere una nueva constitución política para Colombia. En la primera columna estuvimos estudiando cuáles son los tipos de poderes, definiendo, teorizando y conceptualizando los tres tipos de poderes. Así que los invito a ver esa columna número 1. Después vimos las dimensiones del concepto constituyente, sin el cual usted no va a entender nada, porque no solamente es la asamblea, es un proceso, ¿verdad? Vimos la justificación de por qué una Asamblea Nacional Constituyente, vimos 5 aspectos de ese punto. Vimos el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente, cuáles son los propósitos, los objetivos, ¿verdad?, para una Asamblea Nacional Constituyente. En la segunda columna del sábado pasado, vimos la tesis de Álvaro Leiva y de nuestro amigo, compañero Eduardo Montealegre, el fiscal, profesor constitucionalista, sobre la ruta de una Asamblea Nacional Constituyente desde el contexto del acuerdo de paz. También lo estuvimos viendo en la columna pasada y vimos los 9 puntos que Gustavo Petro, actual presidente de la República, planteó en su momento en el 2024, por allá a mediados o en el primer semestre del 2024, que eran 9 aspectos que él recomendaba para que el pueblo trabajara una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue las 2 primeras columnas. Es importante hacer ese recorder y ese resumen, porque de pronto alguien llega a esta, que es la tercera, sin conocer las 2 anteriores. Hoy vamos a ver cuáles son los nuevos puntos, aspectos, elementos, temas, contenidos que nacieron de un proceso que hicimos el año pasado con 32 seminarios o conversatorios territoriales en los 32 departamentos del país y otras que hicimos con asesores y con miembros de la Escuela Nacional Constituyente, como el constituyente Héctor Pineda Salazar. Estuvimos asistiendo a algunos eventos de Eduardo Montealegre, estuvimos conversando en el apartamento con Álvaro Leiva, estuvimos conversando con diferentes compañeros y compañeras y todavía vamos a seguirlo haciendo porque creemos que el diálogo, el intercambio de saberes es una herramienta, es un escenario fundamental para el constructo de un proceso constituyente en Colombia. No queremos iniciar sin antes hacer unas claridades. Los consensos que hay en los escenarios donde hemos estado de pedagogía sobre todo y de diálogo, es que no es una contrarreforma de la Constitución del 91. O sea, la Constitución del 91 tiene una estructura y unos contenidos y unos alcances muy importantes. No es para reelegir ningún presidente y no es para presentar reformas legislativas que pudiesen haber sido hundidas, porque de hecho
solamente ha pasado la reforma pensional, creo que algo de una reforma tributaria inicial y algunas cosas menores, pero las reformas estructurales actualmente, a raíz del problema que tenemos con la oposición en el Parlamento, no han pasado. Entonces tampoco es que tengamos ese objetivo para eso, ¿verdad? Lo que queremos es reafirmar el espíritu garantista de la Constitución, reforzar todos esos elementos, ¿verdad? Devolverle lo cercenado, porque el lunes, a propósito, el lunes vamos a estar escuchando a un profesor, a Juan Manuel González, un abogado experto en estos temas. Vamos a ver las contrarreformas que se le han hecho a la Constitución. Entonces, uno de los propósitos es devolver lo que se le hace al Senado, incorporar nuevos asuntos, ¿verdad? Refrendar el acuerdo de paz, constitucionalizar el acuerdo de paz, ¿verdad? Agregarle algunos elementos que quiero señalar que son muy importantes, como por ejemplo, se han firmado múltiples acuerdos con las comunidades indígenas cuando cierran las vías en los gobiernos de Uribe, de Duque, de Santos. Incluso hay algunas dificultades actualmente con el gobierno de Petro. Algunos sectores indígenas se han manifestado, como la etnia Zenú en la sabana, en la región cordobesa y de Sucre, manifestando algunas cosas, algunos incumplimientos. Esos acuerdos que se han logrado con los indígenas deben ser revisados para insertarlo de manera categórica en una constitución política de Colombia y profundizar la democracia participativa, ¿verdad? Eso como a manera de claridad. Ahora bien, entonces vamos a adentrarnos ya técnicamente, pedagógicamente, en unos nuevos puntos, contenidos, microcurrículos, temáticas, aspectos que hemos encontrado. Algunos son nuestros, algunos son de nuestra escuela y otros son recogidos, tomados de los diferentes conversatorios que hemos hecho, lo que conocemos nosotros en la Escuela Nacional Constituyente como transposición didáctica, es decir, tomamos de los participantes, ¿verdad? En el enfoque del intercambio de saberes, que tiene que ver con la educación popular de Paulo Freire, tomamos de estos participantes y lo incluimos en nuestro currículo de pedagogía constituyente. Esto es importante también tenerlo claro como metodología de nuestro proceso pedagógico. Bueno, un primer punto es lo que acabo de decir. Lo mencioné ahora en el introito. Incorporar todas las problemáticas, o sea, revisar la problemática y los acuerdos que se han firmado con las comunidades indígenas en Colombia, que son más de 100, ahora no recuerdo, 120, 150, son más de 100 comunidades, etnias, comunidades indígenas con particularidades, ¿verdad? Tomar esos acuerdos y hacer un resumen, una cosa sucinta e incorporarlo en la Constitución. Eso es lo que nos han pedido algunas comunidades indígenas con las cuales hemos podido conversar el año pasado, porque este es un informe del 2024. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto que lo hemos tomado de las intervenciones del ex constituyente Héctor Pineda Salazar, actualmente vivo, ¿verdad? Que entró muy joven a la Constitución y hoy todavía nos acompaña y es miembro honorario de nuestra Escuela Nacional Constituyente, Héctor Pineda Salazar. Y es cómo incorporamos la protección de los cuerpos hídricos en la Constitución Política de Colombia. Es decir, eso hace parte de un punto muy importante que es que no está categorizado de manera profunda, fuerte, clara en la Constitución del 91. Y es todo lo que es el cambio climático, el calentamiento global, la protección ambiental, pero de manera específica la protección de los cuerpos hídricos. Colombia es rica
por decir un ejemplo, nada más en el Atlántico hay 36 cuerpos hídricos en el departamento del Atlántico, entre ciénegas, lagos, ríos, riachuelos, quebradas, ríos, costas marítimas, y cómo nosotros construimos entonces e insertamos estos elementos de manera clara en la Constitución Política de Colombia y que vaya de la mano, obviamente, con algo que se ha venido trabajando en el plan de desarrollo del actual presidente, y es que el desarrollo de estas regiones territoriales debe girar en torno al agua. Eso es un tema muy importante. Este sería, digamos, el segundo tema. Un segundo elemento que hemos encontrado y que se clama mucho en los territorios donde hemos podido compartir, virtual o presencialmente, es la profundización de la descentralización, y se habla de la federación, de la provincialización y de la regionalización. Y en esto tenemos un referente que lo hemos mencionado en nuestras columnas anteriores, y es el referente de Orlando Falbor. Orlando nos habla de las metamorfosis de las fronteras, nos habla de la provincialización, e incluso él va mucho más allá porque habla de una gran Colombia bolivariana que ya tiene su origen en Simón Bolívar y en Simón Rodríguez, ¿verdad? Pero este tema se clama porque la centralización administrativa en la capital de Bogotá, según los compañeros con los que hemos conversado en los territorios, ha afectado de alguna u otra manera el desarrollo regional y territorial. Entonces se plantea un tercer punto, y es la federación de regiones o departamentos o provincias o como lo quieran llamar. Eso tendríamos que revisar. Ese es un tema de un reordenamiento territorial. Un cuarto tema que para mí es supremamente importante y que es uno de nuestros aportes es cómo nosotros insertamos en la Constitución de alguna u otra manera, obviamente con un toque, con un diseño jurídico, jurisdiccional, jurisprudencial, si se quiere, la construcción de una nueva cultura de paz. Esto es vital para nosotros porque hemos tenido más de 200 años con unos periodos de violencia impresionantes. Hoy todavía nuestro país está sumergido en un caos, con una violencia en zonas como el sur de Bolívar, en lo que llamamos el Distrito del Oro, abajo de la Serranía de San Lucas y de la Serranía de Ayapel, el Catatumbo, el sur del Cesar, la Mojana, con el tema de las inundaciones, que es una violencia natural porque hay un problema de omisión en la aplicación de políticas de prevención de desastres. Eso también es violencia gubernamental, la omisión. Arauca, por ejemplo, el Arauca con el problema del ELN. El Cauca, narcotráfico, guerrilla, bandas criminales. Tumaco, Buenaventura en el Pacífico. Entonces tenemos unas zonas de violencia todavía muy fuertes, y nosotros consideramos, y lo que ha pasado en los años anteriores, consideramos que un tema vital que nace también de estos diálogos fraternos y de saberes es la construcción de una nueva cultura de paz. Por ejemplo, los gestores escolares, los jueces de paz, los centros de conciliación, los eventos que tienen que ver con la paz, la familia, la escuela y los territorios como escenarios para la construcción de paz. O sea, ¿cómo logramos que la Constitución reivindique y categorice estos escenarios y estos procesos de una manera mucho más profunda, ¿verdad? Y este tema, este cuarto tema, iría articulado con un quinto tema, que es el tema de la mujer. O sea, creemos que todavía la Constitución de alguna u otra manera tiene un enfoque patriarcal
Y una de nuestras banderas como Escuela Nacional Constituyente el año pasado, y lo vamos a seguir haciendo en el 2025, es el papel de la mujer en el proceso constituyente y en una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerde que son dos dimensiones distintas, aunque son dialécticas, no necesariamente terminan en una Asamblea Nacional Constituyente, pero en este caso nosotros estamos propugnando para que así sea. Entonces tenemos el tema de la mujer, la violencia, los feminicidios contra la mujer, que las cifras anuales del año pasado son aterradoras. En Barranquilla, por ejemplo, hubieron más de 80 feminicidios en un año, pues una cifra aterradora. Y en Colombia es una cifra también espantosa. Pero a pesar de que hay leyes, la justicia no funciona adecuadamente. Entonces necesitamos hacer unos ajustes desde nuestra matriz o acuerdo de convivencia política social nacional, que es la Constitución Política de Colombia. Pero entonces la construcción de esa cultura de paz, que es el punto número 4, con el punto número 5, que es el tema de la mujer, ¿verdad? Que también tiene que ver con el acceso a tierra de la mujer, con la violencia intrafamiliar contra la mujer, contra el feminicidio contra la mujer, valga la redundancia, o sea, todo el tema de patriarcado, masculinidades y mujer, obviamente que va articulado con el tema de la construcción de una nueva cultura de paz. Entonces ahí vamos viendo un quinto tema, que es el de la mujer. Y hay otro tema muy importante. Hay otro tema muy importante que es fundamental, que queremos que esté claro, y es la construcción o la categorización del poder popular como una rama del poder público. Incluso este tema es todavía mucho más álgido, porque las propuestas que han nacido de nuestros escenarios de diálogo nos llevan a esta propuesta. Creación dentro de la rama judicial de un tribunal de justicia popular para delitos graves colectivos y para delitos contra la población. Imagínense ustedes, yo les estoy transmitiendo lo que hemos encontrado a manera de insumos para el debate. Entonces, en este punto, que es algo novedoso e innovador, incluso ya en la Constitución de Venezuela está, y en otras constituciones. Ese es un tema que lo podemos ver más adelante, que se llama Historia de las Constituciones. En ese tema se está planteando por parte de las bases en Colombia, de las organizaciones sociales, la elevación del poder popular como una rama del poder público, pero dentro de esa rama, ya sea en esa o en la jurisdiccional, ese es un debate que se dará en la constituyente, se plantea la creación de un tribunal de justicia popular para delitos graves colectivos. Y me imagino que aquí habrá que considerar el tema de la corrupción. Bueno, entonces seguimos con otros temas. Se plantea una reforma a la estructura del poder legislativo, de la rama legislativa, y se plantea un Congreso unicameral. Eso sí es innegociable según los sectores populares con los que hemos venido conversando. Bueno, otro tema muy importante es incluirle a la Constitución de una manera más clara, más categórica, el enfoque ancestral indígena, un enfoque autóctono, originario, ¿verdad? Que no tenga esa Constitución, eso lo escuché en varias conversaciones, que no tenga un enfoque occidental propiamente dicho, eurocentrista mejor, sino que tenga una influencia o una afectación positiva desde las epistemologías del sur, de Enrique Ditzel, de Bonaventura dos Santos, de Orlando Falborda, de Paulo Freire,
de Estanislao Zuleta, de José Martí, ¿verdad? De Vasconcelos, bueno, tantos apóstoles, como yo los llamo, apóstoles sociales de América Latina, pero sobre todo de Colombia, se plantea desde nuestros hermanos originarios con los que hemos conversado en varios escenarios de este proceso en el 2024, de que la Constitución tenga una permeabilización, sea permeada, transversalizada por un enfoque autóctono, originario, ancestral, propio, raizal, que no tenga un enfoque eurocentrista, sino que tenga un enfoque de lo que nosotros hemos denominado en los últimos tiempos las epistemologías del sur. Y ya acabo de mencionar algunos apóstoles que nos han enseñado, digamos, estas esencias naturales de nuestra identidad latinoamericana y colombiana. Igual a otro punto es que se plantean la priorización administrativa en los territorios. Un municipio, un departamento o una capital departamental en Colombia no debería invertir millones de pesos, por ejemplo, en una plaza de toros, en un coliseo de pelea de gallos o en un coliseo de boxeo, por decir algunos elementos, sino que tiene que priorizar primero en la erradicación de la pobreza extrema. Si yo no tengo acueducto en un municipio, si no tengo energía eléctrica, si no tengo internet, si no tengo gas para cocinar, si no tengo los elementos básicos de una comunidad, ¿cómo puedo yo pretender, lo cual me parece supremamente grave, construir escenarios o aplicar unos recursos presupuestales en escenarios o causas que no son necesarias para el desarrollo de ese territorio en ese momento? Entonces se plantea también categorizar ese tema, digamos, en una nueva constitución. Son algunos de los temas que hemos encontrado. Se habla también de los derechos emergentes, como un octavo punto podría ser, o décimo. Se habla de los derechos emergentes. Y aquí encontramos, por ejemplo, la economía del cuidado, que ya la hemos mencionado en columnas anteriores. Se habla de el derecho de los animales, de la violencia contra los seres vivos no humanos. Se habla de las víctimas y de las etnias. Obviamente que ahí entran los afros y los LGTBI más. Es decir, todo un capítulo de derechos emergentes. Eso también lo recogimos, digamos, del año pasado. Ahora, el tema de la juventud. El tema de la juventud también se recogió en nuestras notas investigativas que salen de esa transposición didáctica que yo hablaba al comienzo y que tiene que ver con categorizar un capítulo de la juventud, el primer trabajo, bueno, la educación superior, en fin, una cantidad de cosas que se pueden desprender y que habría que hacer un proceso también con los jóvenes para que esto quede, digamos, dentro de la constituyente. Ahora bien, nosotros vemos en todos estos temas que hay cosas novedosas, importantes, que nosotros tenemos que rescatar, ¿verdad? Y agregarlas a la Constitución Política de Colombia. Se habla también de un enfoque de la otredad, ¿verdad? Se habla de un enfoque de profundizar en la Constitución la convivencia, la paz, ¿verdad? Que nosotros tenemos que garantizar desde nuestra propia Constitución. No solamente en las leyes que están por allí
digamos, sino que la Constitución tenga unas categorías étnica, jurídica, ancestral. Por ejemplo, eso lo encontramos también en muchas de las intervenciones. Y les decía, una agenda común para la otredad, o sea, para el otro, para la convivencia pacífica, ¿verdad? Y se plantea que para alcanzar todos estos retos y estos objetivos curriculares, por llamarlo de alguna manera, o temáticos, hay que hacer acuerdos preliminares en los procesos. Por eso es importante, antes de hacer una Asamblea Nacional Constituyente y antes de redactar una nueva constitución o reforzar la que ya está, como lo hemos dicho, se deben hacer acuerdos, diálogos nacionales y territoriales, regionales, con los campesinos, con los sindicatos, con las grandes centrales obreras, con los indígenas, para mirar cuáles han sido los desaciertos y poder corregir entonces en este nuevo acuerdo nacional, ¿verdad? Ahora, hay un tema muy importante que no lo he mencionado y que la gente también lo tocó, y es el tema del narcotráfico. El narcotráfico, y tenemos el tema de la droga en uno de los puntos del acuerdo de paz con la FAREP que se firmó en el 2016, a finales del 2016. Allí ya tenemos unos insumos, porque como lo hemos hablado en columnas anteriores, lo que queremos es que lo que quiere el presidente y nosotros como representantes de las bases, si se quiere, o desde escenarios de la academia popular, no de la academia tradicional, sino desde nuestros escenarios de educaciones populares alternativas, y puede ser de la mano con la academia tradicional, porque tampoco la vamos a descartar, pero no puede ser la única. Se habla entonces de un constitucionalismo que tenga un enfoque popular, ancestral, pluralista, étnico, incluyente, construcción de paz, ícono del cuidado y un diálogo horizontal que le permita a la nación entrar en una nueva fase, en una nueva era, ¿verdad? Polifónica, ecocéntrica, democrática, integradora, superando las bases patriarcales del machismo, antihomofónica, ¿verdad? Pluricultural, interdisciplinaria, emancipadora, multidiversa, sentipensante, con enfoques diferenciales. Y otro elemento que encontramos en nuestras apuntes es la transición energética, ¿verdad? Como dentro del tema del cambio climático, el calentamiento global, la protección ambiental, la protección de los cuerpos hídricos, también consideramos la transición energética como un elemento constitucional, porque es un elemento vital. Y vuelvo y digo, nuestra constitución, como la visualizamos, como la visoramos, ¿verdad? A futuro no sabemos, y aquí sí se aplica la pedagogía de la incertidumbre, que es muy buena y muy interesante, que tú no tienes por qué estar aquí con elementos cuadriculados y con métodos ya formulados, ortodoxos, sino que eso lo vamos construyendo entre todos en el camino, vamos emparejando las cargas en el camino. Y desde esa perspectiva, pues, vamos construyendo lentamente, pero con paso firme, lo que podría ser una constitución nueva, complementaria de la anterior, si se quiere, pero que nos adentre en una nueva era y que contextualice a la nación en este acuerdo social y político de convivencia con los grandes cambios que estamos sufriendo a nivel global. Y este es otro punto importante.
Estamos pasando por lo que hemos llamado, el profesor Marco Raúl Mejía, que ha sido uno de nuestros tutores, por llamarlo de alguna manera, del cual hemos bebido muchas cosas en sus capacitaciones. Él en uno de sus libros habla de la cuarta revolución. Habla de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución. Esta cuarta revolución en la que estamos es la revolución informática, digital, pero dentro de esta cuarta revolución hay una fase que es el transhumanismo. Y ese transhumanismo es el que estamos viviendo y que se caracteriza por la robótica, por la nanotecnología, por la inteligencia artificial, ya no solamente por la aparición del celular, de la informática, de la digitalización, de las nuevas canales de comunicación, de las redes sociales. Así comenzó, digamos, la cuarta revolución. Pero ya en este proceso de desarrollo y profundización de esta cuarta revolución aparece lo que los especialistas han llamado y que nosotros hemos venido también haciendo algunos conversatorios sobre la fase de la transhumanización, que repito, se caracteriza por la inteligencia artificial, la robótica, ¿verdad? Y otros elementos que entonces la pregunta que surge en este conversatorio, en este diálogo, es cuál es el papel que nosotros como proceso del constituyente primario, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del constituyente primario como escenario para la construcción del poder popular y como escenario antesala de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es el papel de este escenario y de esta herramienta y de este poder constitutivo para enfrentar la fase de la transhumanización como fase avanzada de la revolución informática o digital? Esto es muy importante también considerarlo porque tenemos que estar preparados para cómo vemos a nuestra infancia, cómo vemos nuestra educación escolar, cómo vemos nuestra cotidianidad frente a eso y qué posibles abusos puede haber que afecten el desarrollo humano y el desarrollo, digamos, de la vida. Porque recordemos que lo hemos dicho en las columnas pasadas, ya en esta época de la modernidad y de esta cuarta revolución y de este humanismo, pues, hablando nuevamente del humanismo, que precisamente ese humanismo lo podemos perder en esta fase de la transhumanización. Entonces, recordar que ya no es el hombre el único eje central de este de enfoque humanista, sino la vida. Y lo acabamos de evidenciar en la COP16 en Cali y en muchos escenarios mundiales, ¿verdad? Que hoy en día el humanismo tiene como eje central la vida. No el hombre, sino la vida. Y el hombre hace parte de la vida. Pero ya entonces tenemos la biodiversidad, la flora, la fauna, la tierra, el aire, todos los elementos de la vida misma y que garantizan un bienestar humano. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que tengamos todos estos elementos de juicio para reflexionar simplemente. Y aquí no están todos. Esto es lo que hemos podido recoger, lo que recordamos, ¿verdad? De todas estas reuniones que hemos tenido el año pasado, ¿verdad? Pero yo considero que obviamente hacen falta muchas cosas. Son elementos para el debate, son insumos para la reflexión pedagógica, dialéctica, política, académica, popular, ¿verdad? En la construcción de un proceso constituyente que nos lleve a dos caminos: construcción de poder popular y construcción de una Asamblea Nacional Constituyente. Son dialécticos, van de la mano, no tienen que terminar en la misma meta, pero por lo menos nosotros nos hemos planteado
que este proceso en el cual estamos, que hemos denominado un proceso constituyente, de constituyente primario como un escenario para la construcción de poder, para el debate, para la formación ciudadana y para preparar el camino, óigame bien, para preparar el camino de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces, estos son a grandes rasgos en esta tercera columna los aspectos que queríamos, digamos, agregarle a este análisis, a este informe que lo hemos denominado un informe, ¿verdad?, del año 2024. Así vamos en este momento, apreciados compañeros y compañeras, así vamos en esta nueva año 2025. Ya hemos comenzado, ¿verdad?, con un grupo de amigos, compañeros impulsados por el colectivo Decreto Orden Justo y por otros compañeros como la Unidad Nacional Constituyente, como la Asamblea Nacional Popular, como el Movimiento Popular Constituyente, compañeros del Movimiento Constituyente del Catatumbo. Bueno, hay múltiples, tenemos más de 40 organizaciones por la constituyente en el país que nos estamos articulando desde el año pasado en una cosa que nosotros denominamos Red Nacional de Organizaciones por la Constituyente. Está la Red Nacional de Mujeres Exportadoras de Paz, que también son mujeres por la Constituyente y que están bien capacitadas, porque fue con ellas que trabajamos estos conversatorios como elemento fundamental de base. Bueno, y están los partidos políticos. Ojalá, incluso los partidos de derecha, como el señor Vargas Lleras, salió hablando sobre la constituyente y que él estaba de acuerdo con una nueva constitución y plantean unos puntos. Hay que revisarlos. Algunos sectores conservadores también han manifestado su intención. Bueno, tenemos el Partido Liberal, no he conocido ningún pronunciamiento oficial, y los sectores alternativos. Los sectores alternativos que hoy están, digamos, organizados, yo no le llamo divididos, organizados en varios frentes. Está el Pacto Histórico, que es el partido único que impulsó el presidente de la República y que se ha quedado con 4 o 5 movimientos políticos. Ellos están en sus luchas internas, tienen algunas dificultades jurídicas, pero es un escenario muy importante. No es el único. Un segundo escenario es el Frente Progresista y de Izquierda Unitarios, donde hay un grupo pero muy importante también de sectores alternativos como el Partido Comunes, Todos Somos Colombia de Clara López, el PTC, el Partido Ecológico Colombiano. Bueno, hay como 10 movimientos políticos, se me escapan los nombres, y los he visto con Ernesto Samper Pizano abrazados en la foto. Y bueno, ese es un sector muy importante también. Está lo que hemos llamado la triada, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez, con Daniel Quintero del Movimiento Político Independientes de Antioquia, Medellín, exalcalde, y del doctor Carlos Caicedo, del Movimiento Fuerza Ciudadana, creo que es candidato presidencial también, y lo cual me parece muy importante porque ellos no se dejaron meter en un solo saco, sino que pues que tienen ese escenario allí que ojalá prospere, me parece muy importante para darle una diversidad al proceso alternativo en Colombia y no encasillarlo en caudillismo únicamente o en sectores únicos, sino que hay una diversidad para que permita la horizontalidad en la toma de decisiones. Pues se sabe o se comenta que cada uno de estos sectores va a llevar su lista al Senado, ¿verdad? Ese es el panorama que tenemos en Colombia como un contexto político nacional de lo que pudiese ser un proceso constituyente. Hoy estamos preparando el camino, queremos hacer un foro nacional en Barranquilla o en Cali, vamos a ver, estamos trabajando en eso, un foro de candidatos presidenciales con el tema exclusivo del proceso constituyente y de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinan ellos sobre este tema? ¿Cuál es su lectura sobre este tema? Que nos lo digan de una vez porque queremos saber
incluso invitar a los candidatos de centro, que se llaman de centro, y los candidatos de derecha, porque aquí tenemos que escuchar a todo el mundo. Ajá, ¿qué piensa usted sobre un proceso constituyente? ¿Qué piensa usted sobre estos contenidos de un proceso constituyente? ¿Qué piensa sobre una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué piensa sobre reformar o modificar o repotenciar la Constitución del 91? Que nos los digan. Porque Claudia López, que creo que también va a ser candidata, que me parece que es una mujer muy valiosa, muy importante para el país, lo demostró en su alcaldía de Bogotá, del Partido Verde. Ella le hizo firmar a Gustavo Petro en el 2022, si mal no estoy, un acuerdo de 10 puntos para apoyarlo en la segunda vuelta, ¿verdad? Y le hizo firmar un documento, que por ahí lo estuve mirando en estos días, donde creo que el segundo punto era que no podía, que él no debía hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces es bueno escucharla si ella sigue pensando lo mismo. Nosotros estamos convencidos, apreciados cibernautas, apreciados compañeros, compañeras, jóvenes, adolescentes, quien quiera que nos escuche a nosotros como Escuela Nacional Constituyente, como Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Nosotros estamos convencidos que uno de los caminos más importantes y contundentes para un cambio profundo, estructural, con reformas profundas de nuestra nación en una nueva era, que ya la hemos mencionado, es sin duda una Asamblea Nacional Constituyente que en su sabiduría popular de base, de constituyente primario, sabrá tomar las decisiones con base a todos estos ejes, objetivos, elementos, contenidos y temáticas que he mencionado en esta tercera columna. Quedó evidenciado ahora con Gustavo Petro que con esa mayoría que tenemos en el Parlamento colombiano, que estamos clamando para que en esta nueva constituyente sea un parlamento unicameral para reducir costos y facilitar los trámites de la aprobación de las leyes, porque esto es una cosa engorrosa y consideramos que un escenario unicameral sería lo ideal. Entonces, ¿cómo trabajarle a esto? Entonces, los candidatos presidenciales, les recomiendo de una manera respetuosa que incluyan en su agenda temática el tema de la constituyente como escenario para la construcción de poder popular y toma de decisiones, y como escenario de antesala a una Asamblea Nacional Constituyente. Y como escenario, porque aquí ya aparece un tercer elemento en esta tercera columna que no lo habíamos contemplado, pero que por primera vez lo voy a mencionar en público, y es que el proceso constituyente le aparece hoy de manera innovadora, irruptiva, le aparece un tercer elemento o meta o propósito, y lo dijimos al comienzo de esta charla de hoy, de esta columna, aquí en la revista Contraportada, revista internacional que tiene su sede en Estados Unidos, con el profesor Álvaro Mejía y otros destacados directivos, es que se cree una nueva rama del poder público, que es el poder popular, con tribunales de justicia para delitos colectivos. Esto es algo maravilloso. Ahora, ojo lo que voy a decir. Aquí no estamos categorizando de manera ortodoxa nada, ¿verdad? Porque no falta que aparezcan los constitucionalistas tradicionales por ahí diciendo que esto sí se puede y que esto no se puede. Quiero sentar una posición desde la Escuela Nacional Constituyente. El tema jurídico, el tema jurisprudencial, el tema constitucional, el tema del constituyente primario como escenario de construcción de poder popular y un camino hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente no puede estar únicamente en manos de juristas. No, señor. Estos elementos procesales populares tienen que estar en manos del pueblo,
de la sabiduría popular, del carpintero, del albañil, de la matrona, del estudiante, del universitario, de los profesores de primaria, de bachillerato. Tiene que ser un tema ciudadano apropiado, empoderarnos las bases, las organizaciones sociales, los líderes populares, porque este proceso, además del tema que hemos esbozado de la mujer, que no lo vamos a negociar, y que nosotros como hombres hoy, desde nuestras masculinidades, reconociendo los errores que hemos cometido en el pasado como machos, como hombres, que no hemos permitido que sea la mujer un actor protagónico de este proceso, ¿verdad? Consideramos que es importante que este nuevo proceso, además de la mujer, tenga este elemento nuevo que yo estoy planteando acá. Y es que el proceso sea apropiado, entregado a los actores populares desde el enfoque de la educación popular, pero no la gente que no crea, porque ya tuve un diálogo con un personaje de aquí, de este país, muy importante, que me salió con el cuento y que no, que la educación popular ya eso está superado, eso está mandado a recoger, porque no sé qué, que eso es para la cuestión del oprimido. No, señor, está equivocado. La educación popular, y hablen con Marcos Raúl Mejía y con varios destacados educadores populares e investigadores de América Latina, en Brasil, en Argentina, en México, en Uruguay, en Chile, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Hablen con los expertos. Tenemos un tema que se llama 13 puntos de repotenciación de la educación popular, que sigue siendo vigente, y desde esa perspectiva, sumada con todo el ancestro académico y de sabiduría que nos ha legado Orlando Falborda, que en este año está cumpliendo 100 años de su nacimiento y que hoy estamos trabajando en la reivindicación de su legado histórico y teórico, conceptual y popular, revolucionario. Nosotros consideramos que el pueblo, las bases, el que no ha podido terminar una carrera, el que no pudo terminar su bachillerato, la gente común y corriente, el taxista, el chofer del bus, la señora que trabaja como servicio doméstico en una casa, la cuidadora de enfermos de sus hijos, la madre cabeza de familia, los campesinos, los indígenas, los afro, tienen que estar apropiados. Y por eso estamos en esta campaña con la revista Contraportada y con otros escenarios que nos inviten a que tenemos que popularizar y democratizar los conceptos de la constituyente como escenario de poder popular, como escenario para la creación de una nueva rama del poder popular, y tercero, para la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente que nos lleve a consolidar un nuevo pacto o acuerdo nacional político y social de convivencia pacífica, como lo establece el acuerdo con la FARC en el 2016, el acuerdo de paz. Entonces, eso es muy importante que en esta tercera columna quede claro, que necesitamos que las organizaciones sociales se apropien, y por eso estamos haciendo pedagogía para la constituyente. Entonces, los invitamos para la próxima publicación de esta hermosa y amada revista Contraportada. Dejamos hasta ahí, ya se nos acabó el tiempo. Les queremos mucho. Le amamos con amor eficaz de Camilo Torres, que está cumpliendo precisamente 58 años de su muerte. Y desde esta tribuna les damos un abrazo fraterno a todas nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestras comunidades y a todos los sectores populares y políticos alternativos de nuestro amado país Colombia, y ojalá esto sirva de referente para otras naciones de América Latina y el mundo. Un abrazo fraterno y nos vemos en la próxima emisión de esta Contraportada, y bienvenidos, manténganse firmes en esta columna de análisis y reflexión sobre lo que hemos llamado el proceso constituyente en Colombia. Un abrazo, que Dios me les bendiga, fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad.